Buenas tardes, señor del Castillo. Buenas tardes, señor García Belaúnde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Andrés. Un placer saludarlo y a Jorge del Castillo, que lo veo en la otra pantalla. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a los dos, Víctor Andrés. Bueno, a ver, empecemos por el más antiguo, por el más joven, como dicen los patriarcas. Señor del Castillo, ¿estamos frente a hechos graves con respecto a estos audios? ¿O la gravedad no es sino una sobrereacción producto de la polarización, de la pasión política acumulada en todos estos años y en la gestión del presidente Vizcarra? Ya, bueno, en primer lugar yo quisiera comentar que estamos ante una real crisis política sumamente grave. ¿Cómo no va a ser grave que el presidente, el mismísimo presidente de la República, en su propia boca, está induciendo a un delito? Está intentando cambiar el testimonio de una persona ante una comisión parlamentaria. Está cambiando la realidad. No digas que son 5 veces, sino solamente 2 veces. Di que no hablaron a mí, te hablaron a ti, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Implica una falta de integridad que tipifica muy claramente con la causal que señala la Constitución. Artículo 113, inciso 2, ya lo ha tratado el doctor Amprimo hace unos momentos con amplitud, pero la permanente incapacidad moral. Claro, los partidarios del régimen dicen permanente. Es que la incapacidad moral se dan por hechos que pueden ser sucesivos o uno solo, pero que te descalifica de plano. Porque uno que ha sido presidente o que es presidente de la República no puede generar este nivel de desconfianza en la ciudadanía, alterando pruebas, cambiando versiones, induciendo, sabe Dios a qué otro tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que está absolutamente tipificada la causal de una vacancia por permanente incapacidad moral. Eso me parece que no hay vuelta que darle, y esto será un proceso que tendrá que tener las garantías del caso. Escuchemos, tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso que hay que atender. Del señor García Belaúnde. ¿Usted comparte ese dramatismo que describe el señor del Castillo? Lamentablemente sí. Lamentablemente digo lamentable porque el hecho es muy grave y no hay cómo defenderlo. Alguien me preguntaba, oye, pero esto es peligroso, vacar a un presidente, que el presidente se vaya, que queda Merino, esto es peligroso. Oiga, le dije, sí, pero ¿cómo defendemos a un presidente que no tiene ética, que no tiene moral, que tiene una conducta sinuosa, poco clara, poco transparente? Una persona que de acuerdo a los audios está obstruyendo claramente la justicia. Una persona que está manipulando a testigos, el presidente de la República manipulando a testigos, alterando pruebas, borra eso, alterando pruebas. Entonces, esto es casi, parecería que es una organización criminal. O sea, yo no me siento escuchando a mi presidente, yo siento escuchando al matón del barrio, al adolescente de la vuelta de la esquina, que es malcriado, que es insolente, que es grosero, que es poco educado. Ahora, los defensores, han habido algunos abogados, algunos constitucionalistas, que señalan que estos audios podrían configurar un delito penal, pero enseguida agrega que el artículo 117 de la Constitución blinda al presidente en los asuntos penales hasta luego de su mandato. Y el otro argumento que señalan es que la incapacidad moral no está tipificada en la Constitución y señalan que esto es una sobrereacción, esto es parte de la polarización y de la guerra política de la que no salimos. El señor García Belaúnde. A ver, esto de la incapacidad moral viene de la Constitución del siglo XIX. Creo que es la Constitución de 1860 o inclusive la del 28 del siglo XIX. Lo que pasa es que ahí se hablaba también de incapacidad mental, creo, ¿no? Pero eso es algo muy viejo y que se ha empleado muy pocas veces.
en el caso de Billingur, en el siglo XX, y luego en el caso de Fujimori, bueno, renunció, pero se declaró vacante, y en el caso de PPK, que se le quiso vacar y que la segunda vez antes de que se vote renunció. O sea, pero eso es cierto, es una expresión muy amplia. Habla de incapacidad moral. Sí, es una cosa muy amplia, pero nadie la ha querido corregir en 200 años, en 180 años de constituciones que lo han tenido. No, nadie la ha querido corregir porque nunca se aplicó. Y solamente la aplicación es 4 veces, como eso sería la cuarta vez. Las 3 anteriores, bueno, una Billingur, Fujimori y Kuczynski, que renunciaron antes que se aplique. Entonces, en realidad, nunca se ha aplicado. Sería la primera vez que se aplicaría si es que se logra votar, salvo que el señor Vizcarra renuncie antes de la votación. A ver, preguntémosle... ¿Qué es otra solución? ¿Qué es otra solución? Preguntémosle lo mismo al señor Jorge el Castillo. ¿Qué opina usted sobre esta amplitud, este tema de la tipificación y el 117? En primer lugar, estos audios son absolutamente válidos porque no provienen de una grabación subrepticia ilegal. Ha sido subrepticia entre 2 personas que están conversando entre sí, pero no es ilegal, no es un chuponeo, en otras palabras, ¿no? Es una grabación presencial o telefónica, pero eso es, primero. Segundo, si hay delito, es verdad, y por ese delito tendrá que ser procesado cuando acabe la presidencia. Pero eso no significa que hoy, mañana, pasado, en los próximos días, en el periodo inmediato, no pueda ser procesado constitucionalmente para vacarlo. Y yo recuerdo, sí ha habido una vacancia, que es el caso de la vacancia de Fujimori, ¿no? Fujimori se le vacó el año 2000 porque se fue del país, abandonó. Entonces, es verdad que no está taxativamente puesta cuáles son las causales, pero creo que todos entendemos, si un presidente abandona el país, no solamente sin permiso, sino se va para no volver, es una causal que lo inhabilita moralmente. Si un presidente está cambiando, no digo solo mintiendo, sino está cambiando el sentido de las pruebas, está obstruyendo la justicia. Hemos visto varias detenciones preliminares, ¿no? Bajo el argumento de que obstruye la justicia. Bueno, acá lo está haciendo ¿quién? El primer mandatario de la nación. Entonces, que las cosas tipifican, no tengo duda. Y no hay que confundir el campo penal con el campo constitucional. Ahora, digamos, en la hipótesis estremecedora, ese es el término que usé en el diálogo con el señor Natalia Primo, ¿por qué es estremecedora una hipótesis en la que, por digamos, tomar distancia del hecho, ponerle un calificativo, una hipótesis de un proceso de vacancia, ¿no? Porque en estos 5 años de periodo constitucional se han aplicado todos los extremos, ¿no? Dos intentos de vacancia, una renuncia de un presidente, un cierre del Congreso, ahora un nuevo proceso de vacancia. El presidente del Congreso tendría que asumir el cargo y convocar inmediatamente a elecciones, ¿no? Señor García Belaúnde, en esta hipótesis el presidente del Congreso se convertiría en presidente transitorio y convocar inmediatamente elecciones. Sí, bueno, ya están convocadas las elecciones, tendría simplemente que presidirlas. Ahora, no es que la figura me guste, a pesar de que el presidente del Congreso es de mi partido y lo aprecio y lo admiro, pero no me gusta la situación, no me gusta la figura, pero es que tampoco podemos quedarnos con un señor que no tiene calidad moral para poder llevar adelante o terminar su gobierno y llevar adelante elecciones limpias y transparentes. Un hombre que no es limpio ni es transparente. Entonces, ahora, hay que recordar que yo fui, quizás, Víctor Andrés, usted recuerde, yo he sido quizás uno de los pocos que me he opuesto a que acepten la renuncia de Meche Arauz del Congreso. Yo lo dije públicamente. Inclusive personalmente la llamé a Meche Arauz y dice, retira tu denuncia. El Perú no puede estar como en la Constitución de 1829, 1828,
es decir, el periodo hasta la Confederación Peruano-Boliviana sin vicepresidente, porque es un caos, porque cualquiera puede llenarse de la presidencia de la República y no hay cómo buscar un reemplazo legítimo. O sea, eso se solucionó en su problema. Castilla es el que crea las 2 vicepresidencias en el Perú, no una, 2, para darle más estabilidad al presidente. Entonces, yo lo dije todo eso, pero claro, estos señores del Congreso Nuevo quisieron vacarla porque había juramentado, había aceptado pues, reemplazar a Vizcarra cuando Vizcarra disolvió ilegalmente el Congreso, y Meche Arauz, erróneamente a mi modo de ver, había presentado su carta de renuncia. Dije, no tienes por qué presentar ninguna carta de renuncia, no renuncies, porque en este país no se sabe lo que puede pasar. Hoy día, si Vizcarra se va y entra Meche Arauz, sería menos traumático, menos problemático, menos cuestionable que se vaya Vizcarra y entre el presidente del Congreso. A ver, ¿qué opina usted, señor del Castillo? El trámite de una hipótesis estremecedora que pone en vilo a la República, uno de los peores momentos de los últimos 50 años, no, de los últimos 30 años. Bueno, no sé qué decir. Realmente yo mismo estoy impresionado, abismado con la situación, pero el presidente del Congreso tendría que asumir y convocar a elecciones. El señor García Belaúnde dice que ya están convocadas, pero la Constitución dice que se convocan a los 6 meses de asumido el presidente del Congreso. Tendría que haber una precisión constitucional también. Sí, bueno, la elección ya está convocada y lo que hay que seguir es el camino constitucional, no hay otro. Lamentablemente es la ruta que hay que seguir, porque no hacerlo con el camino que está previsto en la Constitución, el hilo constitucional, si eso se pierde, sí incurriríamos en una infracción de otra naturaleza. Yo creo que en la medida de que se cumplan los pasos, nos guste o no nos guste, creo que eso es lo que hay que hacer. No hay que tener miedo a más inestabilidad nos puede dar. Vamos a ver, Víctor Andrés. Vamos a suponer que se va a la votación y el señor Vizcarra le faltan 3 votos y no lo vacan. ¿Cree que queda incólume? Se quedará un tiempito más en la presidencia, o de repente termina el periodo, pero ya tendrá autoridad moral para tomar decisiones. Yo hasta me pongo a pensar si la renuncia del ministro del Interior de ayer no ha sido como el hombre del ministro del Interior y sabía lo que venía, no diré mejor me voy antes de que esto reviente. Otros ministros no estarán pensando también irse a su casa ante esta circunstancia tan malhadada. Realmente es muy grave lo que ha pasado, ¿no? No, sí, es evidente que la crisis institucional es de todo, es el máximo nivel de crisis institucional que puede enfrentar una república. Ahora, señor García Belaúnde, yo le pregunto por el país, la sociedad, además por el propio Congreso, ¿no? Varias preguntas. Primero, ¿usted cree que el país está en condiciones de tramitar, de aceptar una decisión tan traumática como una nueva vacancia presidencial en medio del avance de la pandemia, en medio de la mega recesión, la contracción de las inversiones? ¿Cree que va a existir una mayoría en el Congreso para una salida de este tipo? Bueno, a ver, yo no creo que sea el mejor momento de que haya una vacancia, pero los audios han salido y hay que tomar decisiones. Ojalá, me hubiese gustado que estos audios salgan un día antes del 28 de julio, pero desgraciadamente han salido ahora. Y yo creo que dejar a una persona gobernando con esas características, con esa conducta o esa inconducta y esa manera de hacer las cosas que oculta, que manipula testigos, que oculta y anula pruebas, que dice que yo te consigo esto en la justicia, o sea, que maneja la justicia. O sea, una persona que actúe de esa manera no va a hacer algo o no va a emplear su misma táctica y conducta para intervenir en las elecciones próximas. Ese es el problema. Es decir, a la gallina que come huevo, ni aunque le cortes el pico. O sea, yo creo que lamentablemente está allí el tema y hay que hacer algo. Yo creo que no hay que promoverlo, pero tampoco podemos aceptarlo, ¿no?
Bueno, y señor del Castillo, y en el Congreso parece haber un movimiento, una convergencia de bancadas que podrían configurar una mayoría para esa votación. ¿No es verdad? Sí, hay un fallo del Tribunal Constitucional que determina, y creo que se adaptó en el reglamento del Congreso, que para una votación de este tipo se requiere 2/3, ¿no? Es que es una votación calificada, más allá de la mitad más uno, es 2/3. Pero en todo caso, yo creo que si lo vacan, es el procedimiento de ley. Y si no lo vacan porque falta pocos votos, como le digo, está completamente desgastado. O sea, ahí sería un patorrengo total, realmente, ¿no? Como se dice en Estados Unidos ya que está de salida. Entonces, aquí lo que necesitamos es legitimidad. El señor Vizcarra pierde legitimidad. Podrá retener cierta legalidad, pero pierde total legitimidad. Entonces yo soy de opinión de que inclusive él debiera considerar la posibilidad de su propia renuncia. Señor, porque vamos a estar forzando este pulseo, no creo que le convenga al Perú. Él debiera pensar en la patria y decir, doy un paso al costado y que venga el proceso electoral en su momento. Ahora, una pregunta final. La idea de la gobernabilidad ante un eventual gobierno de transición de Manuel Merino Lama. Digamos, en este Congreso, el día de hoy parece que hay una alianza entre diversas bancadas que tienen una idea clara sobre la economía, la inversión privada y el mercado, y otro grupo de bancadas que simplemente son populistas, pero están unidas estas bancadas el día de hoy porque parece que todos coinciden en estar en contra del presidente Vizcarra. La pregunta que surge es, en una eventual vacancia, en un eventual gobierno de transición del señor Merino, ¿cómo queda la gobernabilidad, ese Ejecutivo y ese Congreso? Señor del Castillo, ¿qué me puede decir al respecto? Bueno, yo creo que si fuera el caso que el señor Merino asuma la presidencia de la República, como lo asumió Valentín Paniagua en su momento, yo creo que tendría que ser una cosa que me parece elemental, es convocar a un gabinete de unidad nacional. Eso es lo que correspondería hacer a todos los sectores democráticos. Y estoy seguro que eso tendría gran aceptación. Yo no veo que se tenga que alterar la economía. No veo que se tenga que alterar el tratamiento de la pandemia. Más bien al revés, creo que hay que ponerle muchísimo empeño. Y son políticas de Estado que tienen que continuar. La estabilidad económica, el tratamiento de la pandemia y otras cosas más. Pero yo no creo que esto signifique, la hecatombe, se cayó el Perú y no funciona. No, más bien al revés. Creo que es una forma de salvar la situación caótica en la que se ha puesto esto. ¿Por culpa de quién? ¿Quién es el responsable de la vacancia anterior? Y fíjese, el viejo dicho, ¿no? A quien a hierro mata, a hierro muere. Así parece que va a terminar la cosa. Señor García Belaúnde, su último comentario, sus últimas reflexiones al respecto. No, yo creo que es una crisis difícil, complicada, no deseada. Creo que el Perú está en una etapa muy grave. Ahora, es un gobierno también que ha entrado a una crisis con las mayores espaldas financieras y fiscales de América Latina y está destruido. O sea, ha empleado una técnica de una cuarentena como si estuviese en una guerra civil y ha guardado a todo el mundo cuando ha debido tener pues una solución de aislamiento más inteligente, más acorde con el país. Han parado todo. Un tema final que le pregunté al señor del Castillo, la gobernabilidad. Con esta ala populista en el Congreso, y esta ala más institucionalista, más promercado, que el día de hoy está unida, converge, porque, digamos, todos tienen un sentimiento contra el Ejecutivo. Bueno, yo creo que el Parlamento está actuando de una manera a veces populista, muy populista. Es un Parlamento hijo de las circunstancias que creó Vizcarra, es un Parlamento hijastro de Vizcarra. Entonces, y que por lo tanto no era pues la solución, ¿no? Se ha demostrado que el Parlamento actual lamentablemente es peor que el anterior.
Muy bien, muy agradecido a dos políticos de reconocida trayectoria. Cuando uno los escucha hablar, al margen de las diferencias, uno ve el gravísimo error que ha significado la no reelección congresal en el Perú. Bueno, si hubiese habido reelección congresal, como sucede en cualquier república, en cualquier democracia con estabilidad, ustedes dos estarían en el Congreso y probablemente estarían poniendo la nota de sabiduría y de prudencia y de reflexión. Pero hay un sector del país que no quiso la reelección y el día de hoy existe un Congreso sorprendentemente aguerrido y confrontacional como nadie lo imaginaba. Muchas gracias, señor García Belaúnde. Muchas gracias, señor del Castillo. Gracias. Esta ha sido una nueva...